¿No te has puesto a pensar por qué la mayoría de la gente lee sobre la ley de la atracción, hace afirmaciones diarias y aún así sigue batallando con el dinero, la felicidad y la realización personal? ¿Por qué algunos parecen atraer sin esfuerzo todo lo que desean, mientras otros se quedan estancados, frustrados, ansiosos, convencidos de que el universo simplemente no está conspirando a su favor? Hoy te voy a revelar exactamente por qué la ley de la atracción no funciona para la mayoría, es decir, el 90% de la gente, y lo que es más importante, qué es lo que de verdad separa a los pocos que sí logran resultados de los que se quedan frustrados. Prepárate, porque algunas de las verdades que estoy a punto de compartir quizás suenen duras, pero reflejan lo que yo he experimentado en carne propia, transformado y enseñado a miles de personas en todo el mundo. Cuando pienso en la razón profunda por la que a tantos les cuesta tanto trabajo hacer que la ley de la atracción funcione, siempre regreso al mismo problema de fondo: el paradigma. Es silencioso, invisible, y sin embargo, lo controla todo. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está atrapada por él. Yo lo viví así durante años, mucho antes de descubrir cualquier principio de prosperidad. Me levantaba todos los días creyendo inconscientemente que mi vida estaba destinada a ser chiquita. Esta creencia estaba tan arraigada que se sentía como parte de mi personalidad. Me decía a mí mismo que no tenía suficiente educación, que no era talentoso, que no tenía nada especial, y sin darme cuenta, vivía precisamente dentro de ese límite, como una barda invisible que nunca intentaba cruzar. Aquí es donde el 90% de la gente falla. Quieren cambiar sus vidas, atraer más dinero, más oportunidades, más libertad, pero llevan dentro un programa mental que les repite: no puedes, eso no es para ti, te va a salir mal, tú no naciste para esto. Y lo curioso es que muchas veces creen que están pensando en positivo, creyendo que se enfocan en lo que desean, pero debajo del pensamiento consciente yace una base emocional construida desde la infancia, desde sus primeros años, moldeada por las experiencias, la familia, la sociedad y el miedo. Y cuando esa base no cambia, nada más cambia. Recuerdo vívidamente una etapa de mi vida en la que de verdad creía que estaba haciendo todo bien. Leía sobre prosperidad, soñaba con una vida mejor, imaginaba el éxito. Pero todos los días, apenas me levantaba, la primera sensación que surgía en mí era la misma: un peso en el pecho. Era la sensación de estar atrapado, era como si una voz interna me susurrara que no había nacido para grandes cosas. Y era tan automático que ni cuenta me daba que era un paradigma el que me estaba controlando. Quizá tú también has sentido esto. Esa sensación de que por más que te esfuerzas, algo siempre parece jalarte para atrás. ¿Te has dado cuenta de que eso pasa? La gente cree que fracasa por mala suerte, falta de dinero o falta de tiempo, pero la verdad es mucho más profunda. Fracasan porque el paradigma los lleva a tomar las mismas decisiones, tener las mismas reacciones emocionales, seguir los mismos patrones y producir los mismos resultados, año tras año. Por eso alguien puede ganar más dinero, recibir una oportunidad o incluso empezar un negocio, y sin embargo, en poco tiempo, regresar exactamente al mismo nivel de antes, porque el paradigma siempre los jala de regreso a lo que creen que es su lugar. He visto esto pasar con gente muy talentosa, personas inteligentes, dedicadas, con potencial de verdad, y aún así, incapaces de mantener los resultados. ¿Has visto esto en tu propia vida? Empiezas algo con emoción, sientes que esta es la buena, pero pronto todo vuelve a la normalidad. Estadísticamente, una gran parte de las personas que hacen propósitos de año nuevo los abandonan todos antes de cumplir los 30 días. No es falta de fuerza de voluntad, es el paradigma actuando. No permite que la persona se mantenga en el camino porque, en el fondo, no creen merecer ese nuevo estilo de vida. Y cuando miro hacia atrás, recuerdo cómo este paradigma casi me impidió cambiar por completo mi historia.
Había dejado la escuela, hacía trabajos de lo que fuera, cambiaba llantas, cambiaba el aceite, hacía tareas repetitivas sin futuro. Cuando me lastimé el pulgar con una sierra, sentí como si confirmara que mi vida siempre sería limitada. Y durante mucho tiempo acepté esa idea como una verdad absoluta. Ese es el poder destructivo de un paradigma. Te hace creer que estás siendo realista cuando en realidad solo estás repitiendo un condicionamiento emocional. Lo más peligroso es que el paradigma no grita, susurra. No se anuncia diciendo, soy la razón de tu estancamiento. Se infiltra en tus pensamientos, las excusas que creas, los miedos que sientes, las oportunidades que rechazas sin darte cuenta. Es lo que te hace decir, no es el momento, no tengo suficiente experiencia, y si sale mal, yo no nací para esto. Y detrás de esta conversación interna hay un solo objetivo, mantenerte exactamente donde estás. Pero la verdad es que el paradigma solo pierde poder cuando empiezas a verlo. Cuando te das cuenta de que esa voz interna no es tu identidad, sino un condicionamiento. Desde el momento en que identificas estos patrones, empiezas a debilitarlos. Y cuando te das cuenta de que no tienes que obedecer pensamientos automáticos, tomas el control. La transformación nunca empieza en el mundo exterior. Empieza dentro. Empieza cuando decides dejar de repetir el pasado. Y eso es exactamente lo que lo cambió todo para mí. El día que entendí que mis resultados eran solo un reflejo de lo que creía de mí mismo, todo empezó a cambiar. De ser un empleado frustrado y perdido, pasé a construir un negocio que generó más de $100,000 en su primer año. Y eso fue sin estudios, sin experiencia, sin saber casi nada de negocios. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en mi vida rompí esa barda invisible. Por eso digo, el paradigma es la raíz de todo, no es la técnica, no es el deseo, no es la afirmación, no es el sueño, es la imagen interna que tienes de ti mismo. Si no cambia, nada cambia. Pero cuando cambia, todo cambia. Y esa es la clave que el 90% de la gente nunca capta. Intentan cambiar el mundo a su alrededor, cuando deberían estar cambiando el mundo dentro de ellos. Ahora, imagina lo que pasaría si de verdad cambiaras esta estructura interna, si decidieras romper esa barrera invisible. Solo imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de vivir limitado por creencias que nunca fueron realmente tuyas. Piensa en eso, porque es exactamente aquí, en este punto, donde comienza la verdadera transformación. Hay un punto crítico que casi nadie reconoce cuando intentan hacer que la ley de la atracción funcione. La verdadera emoción que acompaña al deseo. Aquí es donde la mayoría de la gente se atora. Dicen que quieren más dinero, pero llevan dentro un sentimiento crónico de miedo e inseguridad cada vez que piensan en mejorar sus vidas. Quieren abundancia, pero sienten culpa al imaginar más prosperidad. Desean libertad financiera, pero se les aprieta el estómago cada vez que ven un estado de cuenta bancario. Y es precisamente esta contradicción interna la que sabotea todo. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que de verdad sientes. La vibración está determinada por la emoción, no por frases repetidas. Por eso, tantos pasan años afirmando, soy próspero, pero no pueden sentir la prosperidad ni por un solo minuto. Intentan proyectar luz mientras llevan sombra dentro, y la sombra siempre gana. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Has intentado pensar en positivo, pero en el fondo algo te decía que no era verdad para ti? Muchas de estas emociones negativas surgen incluso antes del pensamiento consciente. Estudios científicos en psicología emocional demuestran que el cuerpo reacciona antes de que la mente interprete. Esto significa que puedes formular afirmaciones de abundancia, pero si tu memoria emocional está condicionada por el miedo, tu cuerpo activa señales de alarma. Y este conflicto crea un estado vibracional que bloquea cualquier flujo positivo. En otras palabras, tu intención dice sí, pero tu vibración dice no, y la vibración siempre es más fuerte.
Yo experimenté esto en carne propia durante un periodo de mi vida en el que el cambio parecía imposible. Recuerdo una época en la que había dejado el cuerpo de bomberos e intentaba construir algo diferente. Pero cada vez que pensaba en ganar más dinero, surgía una sensación extraña. No era solo duda, era una mezcla de miedo, vergüenza y un tipo de ansiedad que intentaba ocultar incluso de mí mismo. Imaginaba el éxito, pero sentía el fracaso. Deseaba prosperidad, pero sentía que no la merecía. Y esto pasaba tan automáticamente que ni cuenta me daba que era este sentimiento, y no el deseo, lo que estaba definiendo mi vibración. La gente se presiona demasiado por no poder pensar en positivo todo el tiempo. Pero la verdad es que la solución no es forzar la positividad. La solución es entender el origen del sentimiento. Si cada vez que piensas en dinero te surge una opresión en el pecho, esa opresión necesita ser vista, entendida, disuelta, porque es lo que da forma al campo vibracional. De nada sirve enmascarar el miedo con frases bonitas. La energía del miedo permanece, dominando el proceso. Es importante recordar que nadie está solo en esta experiencia. Estadísticamente, una parte considerable de la población reporta ansiedad relacionada con las finanzas. Investigaciones recientes demuestran que el simple acto de abrir una cuenta o un recibo genera respuestas fisiológicas de estrés en una gran cantidad de personas. Esto significa que el bloqueo emocional alrededor del dinero no está solo en tu cabeza, es una programación colectiva. Y precisamente por eso, cuando alguien logra romper esta barrera, la vida cambia de una manera extraordinaria. Y aquí es donde entra algo sumamente práctico. Es imposible transformar una vibración si no empiezas a observar lo que sientes. Por eso el ejercicio más poderoso que puedes hacer es sencillo, pero profundo. Durante 7 días, dedica 5 minutos cada día a observar tus emociones relacionadas con el dinero. Nada más. Solo observa. ¿Cómo reaccionas cuando te imaginas teniendo más? Cuando te imaginas recibiendo una suma inesperada. Cuando piensas en invertir. Cuando piensas en gastar. Cuando piensas en pedir un aumento. Cuando te imaginas que podrías ganar más de lo que ganaron tus padres. Este simple acto de observación hace algo que la mayoría de la gente ignora. Saca a la luz el inconsciente. Y todo lo que sale a la luz empieza a perder su poder. Cuando detectas un patrón emocional, ya no estás dominado por él. Empiezas a verte desde fuera, y ese es el primer paso para cambiar cualquier vibración. Hay algo liberador en este proceso. La mayoría de la gente intenta controlar factores externos, el trabajo, las cuentas, las oportunidades, el tiempo. Pero la emoción es el origen. Cuando cambias la emoción, el comportamiento cambia. Cuando el comportamiento cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, los resultados cambian. Y de repente, la ley de la atracción empieza a funcionar como debe. Yo experimenté esto cuando empecé a identificar mi miedo. Me di cuenta de que cada vez que pensaba en ganar más, surgían recuerdos de fracasos pasados, desde la época en que cambiaba llantas y limpiaba pisos, creyendo que no había nada mejor para mí. Cuando me di cuenta de esto, el miedo perdió su fuerza. Y cuando el miedo perdió su fuerza, algo dentro de mí se abrió a nuevas posibilidades. Fue durante este periodo que mi empresa empezó a generar resultados extraordinarios. Más de $100,000 el primer año. No porque pensara positivo, sino porque por fin alineé mis sentimientos con mi deseo. Por eso digo, el sentir es el código. No atraes lo que quieres, atraes lo que vibras. Cuando entiendes esto, todo empieza a cambiar. Cuando dejas de huir de las emociones y empiezas a observarlas, empiezas a tomar el control de tu frecuencia. Y cuando controlas tu frecuencia, controlas tu vida. El verdadero cambio empieza ahí. Hay algo muy poderoso que poca gente se da cuenta cuando intenta aplicar la ley de la atracción. La falta de acción coherente con la nueva identidad que desean crear. La mayoría de la gente sueña en grande, imagina abundancia, incluso visualiza un futuro mejor, pero siguen tomando decisiones basadas en el miedo,
la escasez y la inseguridad. Y esto crea un conflicto interno devastador. Es como intentar acelerar con el freno de mano puesto. La vibración no sostiene el movimiento, porque la acción contradice el deseo. Aquí es donde muchos se pierden. Piensan que visualizar es suficiente. Piensan que repetir afirmaciones es suficiente. Piensan que pensar positivo es suficiente. Y no se dan cuenta de que el universo responde al paquete completo: pensamiento, emoción y acción. Si dices que quieres prosperidad, pero tus acciones revelan que aún temes perder hasta el último centavo, el mensaje que envías no es abundancia, es miedo. Y el miedo siempre atrae más circunstancias que refuerzan ese miedo. Esto sucede más de lo que te imaginas. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice que quiere ganar más, pero evitan pedir un aumento por miedo a molestar? ¿Cuántos dicen que quieren empezar un negocio, pero ni siquiera dan el primer paso porque se quedan imaginando todo lo que podría salir mal? ¿Cuántos dicen que quieren cambiar sus vidas, pero pasan todo el día repitiendo las mismas elecciones que los mantienen estancados? Tal vez esto te haya pasado a ti. ¿Alguna vez te has encontrado deseando una nueva realidad, pero sintiendo que algo te paraliza justo en el momento en que necesitas actuar? Investigaciones recientes demuestran que el comportamiento humano está guiado en gran parte por una percepción interna de identidad. En otras palabras, actúas de acuerdo a quién crees que eres. Si en el fondo te ves como limitado, mediocre o destinado a la escasez, tus acciones lo reflejarán, aunque tu deseo consciente diga lo contrario. Y por eso tanta gente termina saboteando su propia evolución. Recuerdo una fase en mi vida cuando trabajé un tiempo en servicios de limpieza. La empresa estaba creciendo y yo tenía ideas para expandir, contratar más gente, aceptar contratos más grandes. Pero había algo dentro de mí que decía: esto es demasiado grande para ti. Cada vez que surgía una oportunidad para un nuevo cliente, dudaba. No era falta de capacidad, era la vieja identidad tratando de jalarme al pasado. Tenía miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no poder con ello. Y lo más curioso es que ya estaba ganando más de lo que jamás había imaginado antes. Aún así, actuaba como si todavía fuera aquel chavo sin rumbo, sin estudios, sin confianza. Las oportunidades llamaban a la puerta y las enfrentaba con aprehensión, como si no mereciera nada de eso, hasta que un día algo cambió. Estaba hablando con un cliente potencial, un contrato grande que podría llevar mis ingresos a un nuevo nivel. Y en medio de la conversación me di cuenta de que estaba a punto de rechazarlo. Fue como si una voz dijera: esto es demasiado para ti. Y en ese mismo instante sentí una mezcla de enojo y claridad. Pensé: ¿por qué sigo viviendo como si fuera la persona que fui, y no la persona en la que me estoy convirtiendo? Eso me movió de una manera profunda, y por primera vez decidí actuar como alguien que realmente creía en su propia capacidad. Acepté el contrato, y ese contrato abrió puertas que me llevaron a generar más de $100,000 el primer año del negocio. Ese episodio me enseñó algo que lo cambió todo. Tienes que actuar como la persona que deseas ser, no como la persona que fuiste. La acción es una extensión de la identidad, y la identidad moldea la vibración. Cuando actúas con valentía, aunque tiemblen por dentro, envías un mensaje poderoso al universo: estoy listo. Y el universo responde en consecuencia. Muchas personas famosas han pasado por este mismo proceso de identidad y acción. Un claro ejemplo es Sylvester Stallone. Antes de ser conocido, experimentó pobreza extrema, pero incluso viviendo en condiciones difíciles, tomó acciones que reflejaban la identidad que quería construir. Escribió un guión completo creyendo que podía cambiar su vida. Sin dinero, sin apoyo, incluso siendo rechazado muchísimas veces, actuó como alguien destinado a algo más grande. Ese valor, alineado con el deseo, atrajo exactamente el resultado que buscaba. Es una prueba viviente de que el universo responde cuando actúas en coherencia con lo que dices que quieres. Pero lo contrario también es cierto. Hemos visto a celebridades perderlo todo por miedo a cambiar la forma en que se relacionaban con el dinero y consigo mismos. Algunos alcanzan la fama y la fortuna,
pero siguen viviendo con la identidad emocional de la escasez y, eventualmente, terminan tomando malas decisiones, saboteando oportunidades y volviendo al mismo patrón vibratorio. Esto sucede porque la acción no acompaña la identidad interna. La prosperidad externa nunca puede durar cuando hay pobreza interna. Por eso necesitas entender este punto. La ley de la atracción nunca se manifiesta completamente si tus acciones no confirman lo que deseas atraer. No puedes pedir abundancia y actuar con miedo. No puedes desear libertad y actuar con indecisión. No puedes querer prosperidad y actuar como alguien que espera lo peor. Y aquí tienes un reto que puede transformar por completo tu vibración. Durante los próximos 3 días, cada vez que surja una oportunidad que represente un paso hacia la vida que deseas, cualquier oportunidad, toma la decisión valiente, aunque sea pequeña, aunque sea sencilla, aunque sea incómoda. Simplemente actúa como la versión más elevada de ti mismo tomaría esa decisión. Porque cuando actúas como si ya hubieras llegado, el universo mueve las piezas para que realmente llegues ahí. Este es el punto donde todo empieza a cambiar. Cuando el deseo deja de ser solo un pensamiento y se transforma en acción. Cuando das el paso, el camino aparece. Cuando te atreves, el flujo se abre. Cuando cambias tu acción, cambias tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, cambias tu vida. Y mientras dejas que estas ideas se asienten en ti, nota cómo todo ha empezado a tener más sentido. Cuando la percepción cambia, el mundo cambia con ella. Y esto sucede tan naturalmente que casi parece magia. Así que antes de pasar a tu siguiente paso, haz algo sencillo pero profundamente poderoso. Comparte este video con alguien especial, alguien que sepas que podría beneficiarse de este mensaje justo hoy. A veces una sola frase es lo que despierta una nueva vida. Gracias por estar aquí, por abrirte a este conocimiento y por permitir que esta transformación comience en ti. Nos vemos en el siguiente video y te garantizo que no querrás perderte lo que viene.